Quizás traigamos la paz a este país. ¿Qué piensa usted de Saddam Hussein? Estoy dispuesto a darle una patada en el trasero. Durante las últimas horas, los Estados Unidos han enviado misiles antimisiles Patriot a Israel. Se trata de un arma destinada a neutralizar los misiles Scud, que son los que las tropas de Bagdad han utilizado en sus ataques contra el Estado hebreo. El envío de estas armas tan sofisticadas a Israel por el gobierno de Estados Unidos, la incorporación de técnicos norteamericanos para que los manejen y a la vez enseñen a los militares israelíes, ha sido interpretado como un premio de favor hacia el Estado judío por no haber respondido a las provocaciones de Saddam Hussein. Es la primera vez que el gobierno de Tel Aviv acepta la defensa de su territorio por parte de tropas extranjeras. Los misiles Patriot tienen capacidad para alcanzar su objetivo a una velocidad de más de 3.000 kilómetros por hora y son el mejor arma para hacer frente a los misiles Scud de fabricación soviética y reforzados ahora por el gobierno de Saddam Hussein. Tengo información sobre esto. Lo siento. ¿Sabe algo de los americanos capturados por iraquíes? He visto la información, todos hemos visto lo que había en la emisión iraquí, pero no tenemos ninguna confirmación de que esto sea cierto. Recordarán todos que ayer hemos capturado a algunos prisioneros de guerra y en Washington se ha dicho en el Departamento de Estado que queríamos seguir la Convención de Ginebra y queríamos saber cómo serían tratados los prisioneros. Y esperamos que los iraquíes harán lo mismo. Hemos visto la emisión iraquí, pero ¿ustedes han visto alguna cinta, algún vídeo? No hemos visto informes escritos de lo que se ha dicho en la emisión iraquí, pero no sé si en el departamento se ha visto el vídeo por parte de la emisión iraquí. De momento no sé cuántos lo saben, ha debido ocurrir en Bagdad, pero hemos podido interceptar la transmisión. Yo no creo que nadie haya visto el vídeo aquí. Si tienen algo más esta tarde, volveré a verles. Muchas gracias. Esto era Peter Williams, portavoz del Pentágono, que nos ha dado la información sobre estos Scud. Era concretamente una retransmisión en directo que estaba realizando el canal de televisión norteamericano CNN, rueda de prensa en el Pentágono, en el que se ha comentado tanto el último incidente que se ha producido en Arabia sin consecuencias, aunque eso sí, se ha tratado de un ataque en toda regla con misiles iraquíes que han podido ser interceptados con los misiles contra misiles Patriot, y por otro lado la presencia en la televisión iraquí de varios pilotos, al menos media docena, concretamente de la fuerza aliada, pilotos de los que han sido derribados por las fuerzas antiaéreas iraquíes. Estábamos hablando con nuestro compañero Ricardo Medina, volvemos a Jordania. Ricardo, háblanos de la situación y de los datos que os han proporcionado los periodistas que han huido, que han logrado abandonar el territorio iraquí después de que comenzaran los bombardeos. ¿Cuál era el paisaje que pintaban de la situación de Bagdad? Era un Bagdad el que traían por lo menos hace 2 días, que fue cuando salieron, prácticamente intacto en lo que a edificios y a población se refería, pero muy dañado en lo que a todos los puntos claves y sobre todo militares que tienen una importancia estratégica también afectaba. Es decir, el bombardeo fue muy selectivo, esa era la primera impresión que traían. Por lo demás no habían tenido el sentimiento ese de pánico, prácticamente ninguno de ellos, porque eso mismo, es decir, porque es que a lo mejor si había un hotel y a 1 kilómetro había un centro militar, el misil caía exactamente en el puesto militar y no afectaba para nada al hotel. Sin embargo, de las últimas horas todos hemos escuchado cómo ya los cazabombarderos norteamericanos han arrasado Bagdad, y eso ayer decía el rey Hussein, que ya lo único que quedaba no era ningún puesto militar, sino lo único que quedaba era por derrotar a la población civil iraquí. Rafa. Pues muchas gracias, Ricardo, y que paséis buena noche en Amán. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Quien ha tomado la iniciativa en el ataque contra el invasor Saddam Hussein ha sido el ejército norteamericano. Al margen de manifestaciones de protesta, el presidente Bush puede a estas horas frotarse las manos. Según los primeros sondeos, más del 80% del electorado aprueba la iniciativa militar. Sepamos cómo se están pasando en los Estados Unidos las últimas horas. Nuria Gisper.
Satisfacción entre los países aliados y tranquilidad en Israel por el envío ordenado por el presidente Bush de contingentes encargados de defender a la nación judía de futuros ataques de las tropas de Saddam Hussein es una de las pocas reacciones oficiales que se han producido en el día de hoy. Ayer, fuentes del Pentágono indicaron que el objetivo primordial de las fuerzas aliadas era la destrucción de las bases de lanzamiento de misiles Scud, tarea para la cual se están empleando, según se ha podido saber, satélites espía. Es de suponer que entonces, cuando las fuerzas de Irak se vean mermadas, entrará en funcionamiento el segundo plan de la Operación Tormenta en el desierto, que consiste en lanzar sobre el territorio ocupado a las tropas de asalto. La inminente proximidad del plan se ha visto reforzada hoy al conocer la decisión del presidente Bush de autorizar la llamada a unos 360.000 reservistas que se deberán desplazar hasta las posiciones aliadas en el Golfo Pérsico. Los soldados que ya se encuentran allí han visto hoy confirmado que 2 de sus compatriotas se encuentran prisioneros en Irak. A este respecto, y teniendo en cuenta que ayer fueron capturados 12 soldados iraquíes, el Pentágono ha solicitado oficialmente que, como ellos mismos están haciendo, los prisioneros de guerra sean tratados de acuerdo con los pactos de la Convención de Ginebra, y han comentado que en un momento dado se podría producir un intercambio de rehenes. Altos mandos de la Fuerza Armada estadounidense han autorizado hoy que se diera a conocer el nombre de 7 de los 9 desaparecidos en combate, a la vez que anunciaba la concesión del corazón púrpura a un soldado americano que recientemente fue herido en un hombro. Cuando mañana lunes abran estas oficinas de reclutamiento situadas en Times Square, puede que de alguna forma se vea reflejado el sentir del pueblo americano sobre el hecho de que su presidente George Bush haya autorizado el envío de reservistas a la zona del conflicto. Esto, unido al hecho de que algunos soldados americanos destacados en Arabia Saudita hayan manifestado que tienen miedo por primera vez desde la guerra de Vietnam, hace prever que el número de personas que se alisten va a descender de forma espectacular. Núria Gispert para Telemadrid desde Nueva York. Si la participación de Israel en este conflicto sigue siendo la gran incógnita, el apoyo de Turquía a las operaciones militares aliadas se ha convertido en la manzana de la discordia iraquí. Desde la pasada madrugada, la base turca de Incirlik ha registrado una actividad inusitada, pero el gobierno de Saddam Hussein prefiere, a pesar de anteriores amenazas, ignorar esa colaboración. 2 son los motivos. Primero, no abrir un segundo frente de lucha y segundo, no intervenir contra un país de la OTAN al que la Organización Atlántica ha prometido protección. La utilización de la base americana de Incirlik en Turquía para hostigar posiciones militares del norte de Irak está ofreciendo una curiosa paradoja que ilustra el difícil equilibrio en que se encuentra Saddam Hussein. Mientras los informadores en la zona hablan de que esta misma madrugada habrían salido de la base turca 40 aviones para bombardear Irak y se especula con próximos bombardeos masivos desde este enclave, el régimen de Hussein prefiere hacer oídos sordos a esta evidencia contrastada y se escuda en las declaraciones del gobierno turco, que oficialmente no admite que los Estados Unidos estén utilizando Incirlik para la guerra contra Irak. Turquía no lo admite, decimos, pero tampoco lo niega. La razón de esta deliberada inopia iraquí es sencilla de entender. Turquía pertenece a la OTAN y posee el segundo mayor ejército de la alianza. Si Irak la ataca, la OTAN en su conjunto se vería implicada en la guerra, tal como ya se ha advertido muy claramente. Bagdad vería muy incrementadas sus dificultades para continuar las hostilidades. Aun sin contar con este futurible, situándonos solo en el presente, si Irak reconociera la intervención turca, se vería obligado a abrir un segundo frente en esa frontera, o a admitir que no tiene fuerza para hacerlo. Difícil papeleta, pues, para Saddam Hussein. Mientras tanto, los aviones norteamericanos despegan de la base de Incirlik y surcan un cielo turco que constituye la vía más segura para atacar el norte de Irak y las bases de misiles que allí existen. El último mensaje lanzado por Saddam Hussein a través de Radio Bagdad asegura que el ejército iraquí únicamente ha hecho gala de una mínima parte de su potencial y de su armamento. El armamento más terrible y que Saddam Hussein no ha dudado en utilizar en otras situaciones es el armamento químico. Hasta el momento no ha hecho aparición en combate, pero podría hacerlo en cualquier momento y estas serían sus consecuencias. Más de 20 países del mundo poseen en la actualidad armas químicas debido a su fácil fabricación y varios ya han podido comprobar sus horribles consecuencias. Las armas químicas en un entorno militar actúan indiscriminadamente, crean una nube tóxica que al ser transportada por el viento tendrá efectos devastadores en más de 10 kilómetros y consecuencias fatales para la población civil. Este gas ha sido utilizado ya en varias ocasiones, entre otras en ambas guerras mundiales y en la guerra del Vietnam. Los resultados son por todos conocidos. Los gases ahogaron a los soldados, quemaron sus ojos y levantaron ampollas fatales en la piel. Cuando no tenían un efecto letal inmediato, los afectados morían tras varias horas de intenso sufrimiento.
Pero a pesar de conocerse estos siniestros efectos, casi todos los países del mundo continúan fabricando y buscando venenos cada vez más mortíferos. Uno de ellos, el Taben, fabricado en Alemania, ataca principalmente al sistema nervioso central y resulta más mortífero que el gas mostaza. Este último produce quemaduras, ceguera, atacando al pulmón y a los ojos principalmente, con duros efectos a largo plazo, entre ellos malformaciones. Se desconoce cuál es el arsenal químico que hay en el mundo. Lo que sí se sabe es que Estados Unidos tiene en su poder más de 30.000 toneladas de gas mostaza y otros agentes nerviosos. La Unión Soviética posee unas 50.000 toneladas, aunque el ejército se niega a admitir su potencial de agresión. Estos dos países poseen armas químicas suficientes como para aniquilar a la población de todo el mundo varias veces.